Hola chicos, grabo este video para mostrarles algunos detalles de las funciones matemáticas y particularmente sobre una función matemática que ustedes ya han utilizado en otras oportunidades, pero esta vez vamos a desarmarlo un poco, ¿ya? Y cuando me refiero a función matemática que ustedes han usado en otra oportunidad, me refiero a la ley de Ohm, ¿ya? Pero expresada como una función matemática sería más o menos, quedaría más o menos así. Si pensáramos en la corriente, ¿ya? Como función de el voltaje y la resistencia, la corriente dependería de dos parámetros, del voltaje o la resistencia. ¿Ok? Si ahora dejamos uno de esos valores como constantes, por ejemplo, el voltaje de este circuito, lo dejamos constante, 220 volts, por ejemplo, y pensamos en la resistencia como un valor que varía, entonces podríamos obtener distintos valores de corriente si colocamos distintos valores de resistencia. Entonces esto se podría escribir como que la corriente en realidad depende de la resistencia. ¿Ok? Es decir, si yo viera esto como una caja negra, una caja, yo en esta caja introduciría valores de resistencia y yo sacaría de esta caja valores de corriente. ¿Ok? Para poder mostrarles esto de una manera más movida, en el fondo voy a implementar aquí una celda que se llame corriente. Por acá otra que se llame resistencia. Entonces, de hecho voy a cambiarle este como corriente en función de la resistencia. No era precisamente lo que tenía en mente. La corriente en función de la resistencia. Obviamente la corriente se mide en amperes. Y voy a empezar a darle valores a la resistencia. Por ejemplo, voy a pensar en valores pequeños de resistencia, como 1 ohm, 10 ohm, totalmente random, 20, 40, 60, 100, 1000, 5000 y pongámosle 100.000, ¿vale? Si queremos poner esto con separador de miles, ya, ahí tenemos con separador de miles. 100.000, 5000, 1000. Ok, entonces voy a encerrar esto en un cuadrado y voy a implementar la fórmula. Ok, es igual a corriente igual a voltaje y resistencia. El voltaje lo habíamos dejado como un valor fijo, 120 volts, dividido en la resistencia. Y la resistencia en este caso tiene este valor. Y aquí hay algo raro porque se perdieron los decimales. Ahí sí. Y aquí tenemos el primer valor. 120 dividido en B2, que es la resistencia. Entonces esta es una función de la resistencia. Eventualmente yo este valor lo podría proyectar hacia abajo e ir obteniendo más valores. Esto lo puedo ajustar un poco. Le voy a dejar los decimales a estos que tienen decimales, ¿no? Ok. Entonces puedo empezar a revisar qué pasa si R tiene valores pequeños, por ejemplo. Si R tiene valores pequeños, el valor de I es un valor grande. En cambio, si el R tiene valores grandes,
los valores de I se hacen pequeños. ¿Okay? Y este I está en amperes. Ok. ¿Qué pasa si graficamos esto? Vamos a insertar un gráfico. Por alguna razón nunca me resultan los gráficos. A la primera. Hay mucha dispersión en los datos. Tengo datos que van en el orden de los 0,022 y datos que van en el orden de los 2200. Como tengo mucha dispersión, el gráfico no se ve muy bien. Ok, pero en general tengo un comportamiento. Tengo una clara tendencia. Nosotros podríamos insertar más celdas acá, insertar más y podríamos ver qué es lo que pasa un poco más arriba con valores más pequeños. Por ejemplo, si yo pusiera 0,001, pusiera 0,0001, o sea, resistencias mucho más bajas. Si quisiera ver qué es lo que pasa ahí, y a esto les podría poner separador de miles. Tengo, por ejemplo, que para resistencias muy, pero muy bajas, en orden de los 0, o aquí estamos hablando de miliohm, 1, 2, 3, de hecho estos son microohm. Si ese valor lo multiplicáramos por millón, tendríamos un microohm. Si lo multiplicáramos por 1000, por ejemplo, tendríamos 0,1 millón. ¿Okay? Son valores de resistencia bastante pequeños. Nos damos cuenta que la corriente aumenta de manera exagerada. ¿Ya? Aumenta mucho. Ese es un comportamiento que se puede ver en esta función. En esta función de la corriente. ¿Ok? Así que tenemos una columna donde se agregan fórmulas que dependen de una columna de al lado. Y ahí tenemos claramente una función. Si ahora yo quisiera hacer otra fórmula, por ejemplo, de la corriente, ¿sí? Pero esta vez dependiente de la potencia. Y aquí pusiera datos potencia. ¿Ya? Y empezar y yo empiezo a analizar la otra variable de esta función, que tengo también un circuito de 220 volts, pero ahora yo no conozco detalles de la carga. Sé una carga resistiva, sí, está alimentada con corriente alterna. Esta carga consume cierta potencia y por ahí circula cierta corriente. La fórmula que se utiliza acá, corriente es igual a potencia dividido en voltaje. ¿Por qué? Porque potencia es igual a voltaje por corriente. De ahí se despeja, aquí se crea una corriente. Y esta carga demanda cierta potencia. Entonces yo podría hacer lo mismo que hice arriba. La fórmula es bastante parecida, pero en realidad no es tan
no es tan dramática como la anterior. Si ustedes se fijan, en la anterior la variable que cambiaba en el tiempo, o la variable que cambiaba era la que estaba abajo, el R, mientras que ahora la variable que cambia está arriba, en la P. ¿Okay? Entonces yo podría definir potencias, digamos que tengo una casa que consume, no sé, 1000 watts, 1000, 1000. Eh, ya, ahora está ahí. Y y queremos saber cómo se comporta la corriente, que también va a estar en amperes, pero va a depender esta vez de la potencia. La lógica es la misma, tenemos que implementar una fórmula. Entonces tenemos que la corriente, la corriente depende, entonces la corriente depende de la WLP. Y la fórmula era corriente es igual a potencia dividido en voltaje. La potencia vale 1000 watts dividido en el voltaje que vale 220 volts. Enter. Y ahí, por ejemplo, yo tengo mi primer dato. Sigo arrastrando. Voy a ir obteniendo datos sucesivos. Así que aquí ya se ve una tendencia. La tendencia es clara. Se ve que si la potencia es pequeña, entonces la corriente es pequeña. Pero en cambio, si la potencia es alta, la corriente también es alta. ¿Ya? Entonces, esa es la tendencia que se logra apreciar en esta forma, en esta función. Voy a dejar hasta aquí y espero que ustedes me hagan sus comentarios.